Cita con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Puesto que pensamos que estamos en condiciones de construir algo que realmente sea capaz de durar, algo que de una forma muy definitiva encauce en sentido positivo la convivencia en España de las ideas, de los hombres, de los pueblos, de las lenguas, de las culturas, y que en último término encauce la convivencia de todos los españoles, y que la encauce en un sentido creativo, en un sentido de creación, en un sentido de futuro, en un sentido de audacia, en un sentido de magnanimidad, es decir, con capacidad para pensar cosas grandes y llevarlas a cabo. Yo decía esta tarde, y usted estaba presente, que tenemos que basarlo en valores permanentes. Y los valores permanentes no son las modas políticas. Pues estamos en Cita con la Historia con Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué estábamos escuchando, Pedro? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? A Jordi Pujol, ni más ni menos. Ni más ni menos que a Jordi Pujol, en un programa... En los años 80, en un acto que hubo en Burgos, y en el que pues ya le oías, oye, parecía una persona responsable, sensata, seria, patriota española incluso, a su manera, pero también un defensor de la nación y del Estado españoles. Hombre, es cierto que luego pues afirma que Jaime I y otros reyes pues eran reyes catalano-aragoneses, ya está metiendo ahí las morcillas de la historiografía catalana, que se inventan la supuesta Confederación Catalano-Aragonesa, que nunca existió, y no es que lo diga yo porque no me guste, parezca catalanofobia, ni mucho menos, sino porque, oye, tienes que llamar a la gente por lo que ella se llama a sí misma, y los reyes de Aragón nunca jamás se llamaron de reyes de una confederación catalana-aragonesa. Entre sus títulos estaba eso, pues el rey de Aragón, el rey de Valencia, el rey de Mallorca y conde de Barcelona, que luego son títulos que siguen heredando, que se aplican a sí mismos pues los diferentes reyes de España. Bueno, me temo que vamos a hablar de Pujol, ¿no? Efectivamente. Hombre, esto es un programa de historia, y Jordi Pujol, oye, es un personaje importantísimo en la España posterior a 1978, personaje que convierte el catalanismo en el eje político y social de Cataluña, y a él mismo en una encarnación de esa Cataluña a la que él dice amar. Él en sus memorias se define y dice: yo soy simplemente un patriota catalán. Ni más ni menos. Bueno, precisamente estas memorias que él ha escrito, que se han publicado también en castellano, traducidas por la editorial Destino, son 3 tomos. Es cierto que no son 3 tomos muy gruesos, no son tomos del Espasa, para los que conocieron el antiguo diccionario Espasa, pero son 3 tomitos. Y sin embargo, claro, un personaje tan importante, de tanta trascendencia histórica como Pujol, pues oye, ha traído a investigadores, algunos convenientemente motivados pues para seguir echando flores al personaje, y otros que la verdad pues actúan con cierta desconfianza hacia el discurso dominante. Este es el caso de los periodistas Manuel Trallero y Josep Guisá, que han investigado a Pujol desde su nacimiento en 1930 hasta 1962, cuando sale de la cárcel, o sea, la juventud de Pujol, oye, y que es una época histórica, porque de esto van a hacer casi 60 años. Mira, en todas las memorias pues hay licencias literarias y biográficas que se toma el autor. Jordi Pujol dice que leyó el Quadern Gris de Josep Pla en su juventud, que le influyó mucho, cuando, como aquí cuentan nuestros autores, su primera edición es de 1966. Claro, que digas que te influyó de joven cuando ya tenías 35 años. Claro, muy joven no eras. Pues oye, también Alfonso Guerra dijo que él había leído las obras completas de Lope de Vega en su juventud, cuando esas obras completas no se editaron en esa época. Hombre, es que la emoción, ¿verdad? Cuando empiezas a recordar tu vida. Por eso yo soy tan contrario al concepto de memoria histórica. Y otra cosa muy divertida al final del libro es que reproducen los autores el mensaje que escribió Jordi Pujol
con toda una visita de Franco a Barcelona. Y en ella, en ese mensaje, en esa carta a los catalanes, Pujol le acusa a Franco de haber favorecido la corrupción. Él. Y lo dice el inventor de la corrupción en Cataluña. Él, el capo del 3%. Pero ya tenemos a Josep Guisá. Don Josep, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, recordar que don Josep Guisá, junto con Manuel Tallero, escribió en el libro Pujol, todo era mentira, 1930-1962, de la editorial Almuzara. Josep Guisá nace en Barcelona en el 68, periodista, freelance, historiador, amateur, ha ejercido 20 años como reportero de investigación. Esa modalidad que combina rasgos del vendedor de seguros, según pone el propio libro, rata de medioteca y guionista de serie B. Es autor de ensayos Espías de Franco, de Josep Pla y Francesc Cambó. 2014, junto a Manuel Tallero, publica La invención de Carmen Broto o la destrucción del crimen perfecto en el 2006. En la actualidad prepara una historia del toreo en Barcelona. Un día tendremos ocasión de hablar de esto, del toreo en Barcelona, que me apasiona. Don Josep Guisá, el por qué este libro, y sobre todo hay una cosa que me integra mucho. Usted lo ha publicado en Almuzara por las dificultades de publicarlo en Cataluña. Sí, nosotros... Bueno, en su tierra, vamos, además. Sí, nosotros llamamos a la puerta de las principales editoriales con sede en Barcelona y recibimos un sospechoso silencio administrativo. La mayoría no se dignaban siquiera a contestar. Y bueno, hubo un momento ya que nos dimos cuenta que no era un tema apropiado. Yo no sé si es que el establishment catalán le tiene un miedo pavoroso a Pujol, pero el caso es que nuestra propuesta no era bien recibida. También en Madrid fue más bien, nosotros llamamos a alguna editorial que nos habló de que ya había una cierta saturación del tema, ¿no? Sobre todo en Cataluña de los últimos años. Y finalmente tuvimos la suerte de conocer a Manuel Pimentel en su faceta de editor. Yo no sé si por su conexión biográfica con Cataluña o por su pasado político, entendió que este libro había algo de deber ético en publicarlo, aunque le pueda causar problemas, pero es un libro que es necesario. Intelectualmente hay una honestidad ahí porque hay que revisar ese relato de Pujol, ¿no? Y yo creo que al final encontramos el editor perfecto, nos supo motivar muy bien y el libro está funcionando, está ya en la segunda edición, a pesar del clamoroso silencio de la prensa catalana sobre el libro. Yo tengo que decir, buenas tardes, Josep, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, y tengo que decir que yo me he leído el libro, que no suele ser muy habitual, ¿verdad, Javier? No. A veces hasta en presentaciones de libros, que el presentador se haya leído el libro, y tengo que recomendarlo porque habéis hecho un trabajo de detalle, de investigación verdaderamente recomendable y que debería de ser un modelo para los estudiantes de los grados de historia a los que ahora sus profesores, sobre todo los de contemporánea, ponen a hacer trabajitos y demás, porque el libro tiene unas 300 páginas útiles, descontando pues dedicatorias, agradecimientos y demás, 300 páginas, y tenéis 1049 citas a pie de página, o sea, más de 3 citas por página. Pero te tengo que decir que ha sido un proceso de documentación muy placentero, porque en ocasiones cuando investigas, tú puedes estar picando piedra durante semanas y no encuentras esas pepitas de oro, ¿no? Como desde el principio descubrimos que Pujol era un mentiroso compulsivo, llegó un momento que en cada apartado, en cada etapa de su vida, sabíamos que en algún momento iba a aparecer esa mentira, Nosotros, salvando las distancias, compararía nuestro libro. ¿Tú recuerdas aquel magnífico libro de César Alonso de los Ríos sobre Tierno Galván? Efectivamente, sí. Pues yo creo que es que el caso de Pujol y el de Tierno Galván son dos personas que se inventan toda su vida. O sea, un político puede camuflar algún episodio poco favorecedor, pero aquí estamos ante dos personas que disfrutan mintiendo, inventándose con delectación, no sé si desde un complejo de superioridad, no lo sé. Y claro, esto es un regalo para el investigador, porque sabes que en cada momento vas a encontrar algo insostenible, ¿no? Una vez lo
sometes a la documentación, ¿no? Entonces en el fondo ha sido un trabajo muy placentero, te lo tengo que decir. Bueno, has mencionado a Enrique Tierno Galván, catedrático de la Universidad Española, catedrático que consigue su primera cátedra en la Universidad de Murcia, creo que en el año 48, si no es el 48, pues sería el 49 o el 47, cátedra de Derecho Político, y encima se la compite con un tal Manuel Fraga Iribarne y demás. Y dices, no, es que fue resistente antifranquista. Y me dice, jope, un resistente antifranquista que se hace con una cátedra, lo que eran entonces las oposiciones a cátedra universitaria y de Derecho Político, que era donde se formaba o se pretendía formar a la eso es, dices, hombre, la verdad es que para ser antifranquista lo debió de disimular muy bien. Pero, hombre, ya que tú has establecido este paralelismo entre estos dos personajes, que, claro, los jóvenes que nos están escuchando no lo saben, pero en su momento, sobre todo Tierno Galván, pues era un modelo de lo que proponía la izquierda, el viejo profesor y demás. O sea, ¿cómo es posible que dos mentirosos compulsivos como estos hayan llegado a aceptar, hayan conseguido que la sociedad entera, no solo sus partidos y sus fanáticos, acepten, se traguen su historia sin ninguna investigación y demás? Porque otras veces este tipo de troleros son descubiertos. Yo me acuerdo una española que presidía una asociación de víctimas del 11S de Nueva York, y que lo estuvo haciendo durante un par de años, y luego se descubrió que todo era absolutamente mentira, que decía que había estado en las Torres Gemelas cuando fue el ataque y se estrellaron los aviones, y todo era mentira, pero claro, la acabaron descubriendo pues al poco tiempo. ¿Te acuerdas del presidente de la Amical de Mauthausen? Sí, Marco, Enrique Marco. Enrique Marcos, sí. Mira, aprovecho para decir, Javier Cercas escribió un libro sobre Marcos, sobre el impostor, creo recordar que se titula. Pues es que hace poco Cercas ha explicado que él ha mantenido conversaciones con Pujol con vistas a un libro, y eso me introduce un tema. Es que Pujol, al igual que Tierno Galván, son encantadores de serpientes. Pujol tenía totalmente seducida a la intelectualidad de izquierdas, así como el periodista callejero, vamos a decir, el sabueso, desde el principio le vio la catadura, ¿no? Estoy recordando, no sé, Xavier Horcajo cuando era el corresponsal del Diario 16 en Barcelona, la revista El Triangle. Es decir, este tipo de periodistas sí que caló al personaje desde el principio, pero en cambio la intelectualidad, incluida la socialista, le hacía el besamanos a Pujol. La estrategia de Pujol era, se leía un artículo, llamaba a esa persona que estaba en las antípodas de su ideología, le decía, me gustaría conversar con usted, intercambiar conocimientos, y a los 10 minutos de entrar en ese despacho, esa persona acababa rendida ante el gran político que se había leído la obra. Y yo creo que eso lo ha intentado Pujol con Cercas hace 4 días. Es decir, son encantadores de serpientes, y por eso hoy en día pues la intelectualidad de Barcelona pues tiene a Pujol escondido, no porque no daría votos en este momento, pero él va aprovechando unos resquicios, ¿no? Intenta hacer unas apariciones fugaces en la esfera pública, y nadie le pone en su sitio, y ha llegado a convencer pues de que él no tiene nada que ver con los negocios de sus hijos, ¿no? Que no es uno, son 8. O sea, te puede salir uno malo, ¿no? Pero ¿seducía o compraba? Porque bueno, ahora es verdad que igual los intenta seducir o como un abuelito cebolleta, ¿no? Pero en esa época era más bien su influencia que tenía, su poder, lo que hacía por supuesto él tenía... Sí, él tenía sus adictos, ¿no? Y esos evidentemente estaban comprados. Piensa que en gran parte la quiebra de Banca Catalana viene provocada porque él con Banca Catalana crea una red clientelar sin la cual no se entiende la Fundación de Convergencia Democrática de Cataluña. Es decir, él compra a los intelectuales, hace un mecenazgo, invierte en negocios que no funcionan porque cree que son estratégicos para Cataluña. Él está acostumbrado a comprar voluntades, y por eso quebró el banco, porque no era una gestión profesional, ¿no? Claro. Y desde la Generalitat lo sigue haciendo, pero repito, tiene también esa capacidad de ir a buscar al que está en la posición, digamos, suya, y los seducía a todos con una facilidad. Es que no encontrabas exceptuando Boadilla, que fue la gran excepción, el resto de columnistas de izquierdas
Un Josep Ramoneda, por ejemplo, habla maravillas de Pujol. Sí. Hasta hace unos meses escuché a Pilar Rahola, claro, diciendo que no daba crédito, que fuera un corrupto ni nada de esto, vamos, que era casi una bellísima persona. Pero fíjate, Josep, la pregunta es ¿por qué Pujol mantiene ese prestigio y esa presencia social cuando incluso ha confesado que es un auténtico corrupto, ¿no? Sí. Ya digo, ha convencido de que él no tiene nada que ver con los negocios de sus hijos, ha convencido a la gente se acuerda de su gestión, que indudablemente aportó cosas, porque al encadenar mandatos pues pudo hacer una labor, digamos, de gestión política más profunda que otros líderes más efímeros, ¿no? Pero, claro, tú le dices a un pujolista convencido, oiga, le bastaba a Pujol emitir una circular con los directores generales de la Generalitat y sus hijos no habrían hecho ni un solo negocio, lo tenía muy fácil, ¿no? Pero nosotros demostramos además en el libro, cuando analizamos las inversiones bursátiles del padre, que ya en los años 40 es toda la familia la que acude a los corrillos. Eso aparece toda la familia aparece en los libros de registro de las operaciones de bolsa, es decir, el funcionamiento de clan era característico. Entonces, ya te digo, a él se le ha apartado un poquito de la escena porque no es conveniente, ¿no? Le han dicho, retírate un poco, pero yo creo que están esperando a poder rehabilitar su gestión política, ¿no? Cuando en realidad el poner en un altar a un corrupto es un ejemplo pésimo para la sociedad, ¿no? Pero estoy convencido que sueñan con rehabilitar a Pujol, ¿eh? Bueno, por esto nuestro libro yo creo que es un contrapeso importante a ese proyecto. Josep, has dicho que Albert Boadella fue el único intelectual que se opuso, que no se dejó atrapar en esa red que tendía Pujol desde Banca Catalana. Pues significativamente es el único intelectual de esa época que no vive en Cataluña, que tuvo que salir de Cataluña porque él dice que, aparte de por motivos económicos, pues porque el ambiente era irrespirable. O sea, el último acto decisivo que le condujo a este exilio fue que unos salvajes talaron unos árboles que él y su mujer habían plantado en la casa en la que vivían, una casa en un pueblo pequeñito que vivía. Él también cuenta una cosa muy curiosa, y es que creo que dijo que el pueblo, pues cuando ellos llegan, tenía unos 300 habitantes y que iban a misa 80 y tantos, o sea, casi un tercio del pueblo. Dice, ahora en cambio van a misa 3 o 4 y señoras mayores. Dice, bueno, ahí se ve cómo el nacionalismo ha sustituido a la religión como medio de trascendencia y de identidad y demás. Pero bueno, es que nos estamos acelerando y emocionando. Eso es. Oye, no quiero que se nos escape, Javier, sin mencionar Manuel Vázquez Montalbán, entre estos intelectuales de choque, que cuando comenzó el caso Banca Catalana, él afirmó en una tribuna en El País que eso era una equivocación de Felipe González y compañía, y que en Cataluña nadie tenía ninguna duda de que Jordi Pujol pues sería feo, de derechas, así lo decía, un señor muy de derechas y tal, pero que era honrado a carta cabal. Qué cosa tan impresionante como Manuel Vázquez Montalbán, o sea, de estos comunistas que se quedó traumatizado por la caída del muro y que odiaba pues a Franco, a Fraga, a Gonzalo Fernández de la Moda, los Siete Magníficos, Silva Muñoz, Jaime Camani, Vizcaíno Casas, Julián Marías, les detestaba a todos. Sin embargo, se deshacía y salía a defender a Jordi Pujol y demás. Hombre, también yo creo que era por conveniencia política, porque la izquierda, como estamos viendo ahora, se apoya en el catalanismo, en sus planes para gobernar España al precio que sea. Pero, a ver, Josep, vayamos al principio. La familia de Pujol es de Premià de Dalt, un pequeño pueblo interior, y que sus padres son Florenci y María. Vosotros contáis en el libro el desprestigio de esta familia, que tiene que abandonar el pueblo y emigrar pues porque le salen mal unos negocios.
¿Esta situación tú crees que ha influido siempre en Pujol? Que también es muy sorprendente. La sociedad catalana es una sociedad muy clasista, eso lo decía, por ejemplo, Martín de Riquer, y es Pujol el que se hace con el control absoluto de esta sociedad, y en la que las 400 familias, que la menciona Félix Millet, que se casaban entre ellas, que coincidían en los colegios, hacían estas 400 familias se rinden ante el hechicero de la tribu. Sí, sí. Bueno, es una familia poliédrica, ¿no? Porque son de Esquerra Republicana. En realidad ellos son de Premià de Mar, que es el pueblo... Ay, perdón, me he equivocado, sí. Sí, el pueblo costero Sí. con una gran presencia obrera, entonces Esquerra ahí manda, pero el padre de Pujol en concreto, él se dedica a los negocios. El tío de Pujol, Narcís, es el que está en política y es un personaje incluso violento. Florenci, por el contrario, desde joven pues sueña entrar en la bolsa, hacer dinero, y eso le permitirá a Pujol en un momento determinado convertirse pues en heredero de los negocios del padre, en una persona con una gran fortuna. Pero el éxito político de Pujol es disfrazarse de clase media. Es que esa es la clave. Yo creo que Cataluña es sobre todo una región de clases medias. Y entonces, ¿qué sucedió al principio de la democracia, la transición? Que las primeras elecciones las gana la izquierda, tanto las generales del 77 como las municipales. Y entonces, de repente, el voto de la derecha estaba muy disperso. Entonces, la UCD, estaba Fraga, estaba el catalanismo, y hay un momento en que se percibe que Pujol puede ser el voto útil, puede atraparlo todo. Y de hecho, lo que llamamos el franquismo sociológico se integra en Convergencia. Yo recuerdo haber hablado con uno de los grandes amigos de Pujol en Premià de Dalt, porque él asciende socialmente y se instala en Premià de Dalt, que es un pueblo residencial, y ahí hay una especie de payés enriquecido, un personaje simpaticísimo, con mucho carisma, al que Pujol jamás logró convencer de que entrase en su partido. Y es que a él me dijo, es que todos los del movimiento estaban en Convergencia, ¿para qué iba a estar yo, no? Entonces, perdona, Josep, eso se recuerda poco, pero el mismo Pujol en sus memorias justifica que él integrase al principio de la democracia, eso en el año 70, a partir del año 77, sobre todo, como bien dices, a partir del 79, cuando la izquierda vuelve a ganar las generales en Cataluña, aunque a nivel nacional gana un CD con Suárez, y las municipales de ese mismo año. Entonces, para preparar las autonómicas del año 80, pues Pujol capta a muchísima gente que había de la organización del movimiento, sobre todo incluso alcaldes del movimiento. Sí, exacto. Pero yo creo que para no asustar a esa gente, él que viene de la banca, pues rebaja el discurso a yo soy el amigo del tendero, del butigué, ¿no? El discurso de las clases medias. Esa fue el acierto, digamos, que tuvo él, ¿no? Y un pequeño toque social, que a lo mejor es la forma con la que llegaba gente como Vázquez Montalbán, ¿no? Y sí, realmente consiguió atraparlo todo, ¿no? Como se suele decir. Sí. Bueno, pero fíjate que ahora contabas antes que el prestigio social que mantenía Pujol. Bueno, es que en ese pueblo de Premià de Dalt, donde él dice en sus memorias que quiere ser enterrado de forma humilde, con una falsa modestia, a la hora de la verdad él se hizo erigir ahí una gran estatua, en el más puro estilo realismo socialista, ¿sabes? Una cosa horrorosa, espantosa, que a raíz de la confesión apareció derribada. Unos desconocidos derribaron, y hoy en día está guardada en el almacén, digamos, del ayuntamiento, ¿no? Alguien puede decir que bien, lo han retirado del espacio público. No, están preservando la estatua de que haya nuevos. La están preservando hasta el momento a ver si en el futuro puede volver a colocar al hombre que hizo tanto por Premià de Dalt, ¿no? Josep, él estudió en un colegio alemán. ¿Qué motivó esa elección y qué opinaba él de ese centro? No, mira, en los años 30 en el catalanismo de izquierda y de derechas hay una enorme fascinación por Alemania, por el prusianismo. Había otro país que era Checoslovaquia, ¿no? Que había sido pionera en encuadrar militarmente a los jóvenes. Y de hecho en la sociedad catalana, en la prensa, había un debate que era carácter versus inteligencia. Se consideraba que el catalanismo había cometido un error. Había puesto demasiado hincapié en la cultura, en la inteligencia. La generación noucentista
fue la que estaba detrás, digamos, de la gran obra modernizadora de Barcelona, sin darse cuenta de que, claro, una capital tiene sus pros y sus contras, no todo es bonito y versallesco, aparece pues toda una serie de problemas sociales, ¿no? El barraquismo, el pistolerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los ideólogos del catalanismo dicen, es que no podemos ser tan intelectuales, lo importante es el carácter, la fuerza, el vigor. Es decir, hay un discurso ahí protofascista que está en los años 30 que comparte plenamente Esquerra Republicana. Entonces, matricular a tu hijo en el colegio alemán era apostar a ganador. Alemania se perfilaba como la gran potencia europea y desde luego Florenzi lo tenía muy claro, ¿no? Aunque fuese el republicano, probablemente con influencia francesa, etcétera, pero los ganadores, los triunfadores eran los alemanes. Entonces había que subirse a ese carro, ¿no? Y entonces, perdona, es que este colegio alemán dependía del gobierno alemán. Totalmente. O sea, ¿cuándo entra Pujol en el colegio? ¿Con qué edad? En el año 35. O sea, en el año 35. Entonces ya en Alemania gobernaba un tal Adolfo Hitler, me parece recordar, ¿no, Javier? Pero creo perdona, en vuestro libro recogéis unas explicaciones rocambolescas de Jordi Pujol diciendo que su padre le matricula en ese colegio porque no había plazas en otros colegios. Intenta disculparlo. Sí, intenta criticar que no había una escuela, digamos, católica avanzada. Bueno, en fin, es una visión desde la actualidad, pero que en aquel momento había alternativas. En Barcelona había un colegio suizo, había un colegio, creo recordar, inglés. Bueno, el francés mismo. Sí, también había una especie de liceo francés, ¿no? Por tanto, fue una elección, como todo en lo de Florenzi. Yo también dije, ¿por qué permitió mi padre que yo fuese médico? Pues muy sencillo, porque el médico en Cataluña tenía un prestigio y una respetabilidad social absolutas, ¿no? Sí, vosotros reproducís un fragmento de las memorias de Pujol en la que él dice que estuvo 15 días pensando qué carrera elegir, que fue su mayor decisión de la vida y que su padre fue el que le condujo a estudiar medicina. Pero que lo hizo sin vocación, aunque él añade que habría sido un muy buen médico según sus propios amigos. Oye, la verdad es que las memorias de Pujol, todas las memorias son un poco una oda a sí mismo. A sí mismo, y yo creo que Pujol es como el chiste ese de aprended humildad de mí. Sí, tiene toda la razón, sí. Oye, la falsa humildad, cuando se dilata excesivamente, la frase termina siendo... Sí, perdona, pero vamos a ver, para acabar con el colegio alemán. Bueno, en ese colegio creo que él dice que él no notaba la politización que podría haber en el colegio, que no. Y vosotros dais datos de profesores que es que no solo tenían el carné del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sino que eran militantes, o sea, que se lo creían. Sí, nosotros nos hemos estudiado hasta el patronato de la escuela, prácticamente era el partido nazi. Hemos encontrado en las memorias del colegio, que hicimos traducir, yo que sé, desde exámenes en los que se le dice al alumno, imagínate una bomba arrojada por un avión de la Luftwaffe sobre... Es decir, la presencia de la guerra era permanente, pero no... pero es que en realidad, si uno ojea la prensa española de los primeros 40, la comunidad alemana era muy activa, ¿no? Tanto en Madrid como en Barcelona era lógico celebrar la onomástica del Führer. Recuerdo una portada de La Vanguardia en hueco grabado con el retrato de Hitler el día de su cumpleaños. Claro, lógicamente eso en el colegio tendría un impacto mayor. Claro. Absoluto. Bueno, no solo la comunidad alemana en Madrid y Barcelona, sino en Bilbao y en Sevilla también era activísima y hacían cantidad de actos, conferencias, exposiciones, interpretaciones de ópera. Antes me preguntabais por el toreo. Yo recuerdo el pobre Manolete brindando un toreo en Barcelona a las juventudes hitlerianas porque estaban en el palco de la Monumental. Sí. Evidentemente eran unos invitados privilegiados, sí. Y luego, oye, yo las mejores fotos de Himmler en su visita a Franco en España son las que publica La Vanguardia, porque Himmler además estuvo en Montserrat. Sí, es verdad, sí, la Abadía de Montserrat. También visitó la checa, que había una checa famosa que
conservó precisamente para esas visitas, enseñar el otro terror, ¿no? Hablamos del terror nazi, había también el terror rojo. El terror rojo. No, también hay que reconocer que en esa época no se sabía lo que luego vendría por parte del gobierno alemán, y Alemania era el país de moda. Sí. Es decir, lo que es tontería es ocultarlo. Podrías decir, claro. Fui a la clase pues era lo que estaba de moda y lo que tocaba, pero intentar decir, no, mire, aquello era el colegio de monjitas, pues tampoco. Claro. Bueno, sabemos que Pujol era un ladrón, o lo sigue siendo, según se verá, y la herencia de su padre, ¿cómo hizo dinero? Porque se habla de bolsa, de inversiones en bolsa, tráfico de divisas. Florenzi trabajaba en la bolsa. Nosotros hemos encontrado hemos conectado con la familia que le tenía contratado, el agente de bolsa, y bueno, era un dependiente, se llamaba así, trabajaba por cuenta ajena, y hay que suponer que ahí en la bolsa no se movía grandes cantidades, pero era un lugar de contactos, y ahí Florenzi se convierte en un hombre que va creando sus propios negocios, y a la vez todo el mundo conoce ese tráfico de divisas que él hace al servicio de los algodoneros, que tenían el problema que para comprar materia prima o para renovar maquinaria, pues el sistema autárquico no se lo permitía, salvo si podías vender fuera, y una forma también subrepticia era llevar pesetas a Tánger, donde había un mercado libre de divisas, se podía ahí convertir en dólares, pero ya tenías la cuenta de dólares en el extranjero, y Florenzi participaba como un hombre de los recados, digamos, participaba en esa red junto con su socio judío Moshe David Tenenbaum, y yo creo que ahí hace un dinero, vamos a decir sucio, que Florenzi se va a dedicar a blanquear a través de un laboratorio farmacéutico, a través de un importador de diamantes, a través de una casa de cambios. Son negocios lícitos, pero también están bordeando un poco siempre ese tráfico, ese contrabando, ¿no? Y al final ya incluso llega la compra de un banco, de una ficha bancaria que se llamará Banca Catalana, ¿no? Pero evidentemente el origen de ese dinero es el que es, ¿no? Es ese tráfico de divisas, ¿no? Bueno, hay que explicar un poco a que antes las bolsas, hasta los años 80, se hacía en corrillos que cotizaban, estaban abiertos pues en unas horas determinadas, no todos los días, de lunes a viernes, que había bolsas en Madrid, Barcelona, Bilbao y luego el Bolsín de Valencia, y que se intercambiaban las acciones a viva voz y demás, como vemos en la película esta de Wall Street, la de Oliver Stone, solo que muchísima menos gente y muchísima menos cantidad. Y además Florenzi no era agente de cambio y bolsa oficial, es decir, no tenía las oposiciones porque en España agente de cambio y bolsa es un título que tienes que sacar después de una oposición, como el de notario, como tú has mencionado. Era una especie de empleado por cuenta, era un empleado por cuenta ajena, un agente, un comisionista, y al que le encargaban pues sus clientes determinados asuntos, y como bien has dicho, lo importante no era tanto el dinero que se movía como las relaciones que hacía. Claro. Mencionáis una anécdota, no sé si entrañable, pero que define muy bien cómo era esa situación en la Barcelona pequeña de los años 40, 50, incluso 60, que Florenzi, cuando iba a la bolsa, evitaba pasar por una calle donde había una cafetería o un bar donde se reunían los bolsistas fracasados, los bolsistas que habían quedado arruinados. Y decir que no se sabe si es porque la mala suerte es contagiosa o porque quizás a alguno de ellos le había hecho una faena el caballero. Sí. Sin embargo, no todo era tan legal como dices, porque aparece el don Florenzi y también aparece su socio judío Tenenbaum en el Boletín Oficial del Estado en el año 59 como investigados por tráfico de divisas con un banco suizo. O sea que el asunto de los Pujol ya viene de lejos, lo lleva de la sangre.
Sí. Pero por alguna razón el que resultaba siempre encausado era el socio judío. Quizá no tenía tanta habilidad, ¿no? Cuando le interrogaban empezaba se complicaba a con el proferir idioma. Teorías fantasiosas, y eso hacía sospechar más a los interrogadores. Por contra, Florenzi, con un gran empaque, era capaz de defender su honorabilidad en todos los interrogatorios, hasta que finalmente ya caen los dos en el 61. Pujol está en la cárcel y ellos están llevando dinero a Andorra a través de taxis, de taxistas andorranos, y claro, eso te indica dos cosas, ¿no? Primero, que ya estaban un poco bajo el foco, ¿no? Con el hijo ya activista contra el franquismo. Ahora por primera vez Pujol, Florenzi ya no se escapa. Y en segundo lugar indica que el trasiego de dinero del padre hacia Andorra, bueno, es una cosa que ha durado décadas, ¿no? Eso sí que es cierto. Uno piensa que la fortuna de ahí procede fundamentalmente del vaciado del banco, y es posible, sin duda, pero yo creo que Florenzi ya tenía esa idea de ir sacando dinero hacia su cuenta en Andorra. Yo recuerdo haber hablado con el jefe de mantenimiento de Banca Catalana, un señor muy mayor, muy humilde, que era el chofer, y me decía que yo constantemente me tocaba coger el coche e irme allí, donde por cierto no teníamos oficina. Nosotros teníamos varias oficinas en los Pirineos, pero en Andorra no lo hacíamos por no enemistarnos con los bancos andorranos, que eran amigos nuestros, pero por otros motivos, ¿no? Y la cosa quedó ahí. No me explico exactamente el motivo de aquellos viajes, pero me los puedo suponer. Mira, vosotros mencionáis en la página 241 los detalles, por si alguien lo quiere buscar. Decís que tanto Florenzi como Tenenbaum aparecen junto a otros 800 nombres en el BOE del 9 de marzo del 59 como titulares de cuentas en la Société de la Banque Suisse. Además, sí. Lo que en esos tiempos constituía un delito de evasión de capitales, porque es que además la peseta, o sea, hasta el año 59, hasta que se empieza a aplicar el plan de López Rodó de apertura de la economía, claro, la peseta solo era convertible en tángera y demás, porque como se aplicaba la autarquía y los precios, la cotización de la peseta era una cotización artificial, pues oye, pasaba entonces pues como con monedas de países sudamericanos o africanos que no las quería nadie. Sí. El expediente de Florenzi del 59 fue sobreseído, repito, pero bueno, yo imagino que allí en Suiza podía tener dinero industriales que, bueno, lo que pretendían era que el negocio funcionase más o menos bien, pero buscarle una moralidad al dinero que pudieran tener Tenenbaum y Florenzi en el extranjero ya es más dudoso, ¿no? Ingenuo, ¿no? Sí. Oye, una pregunta, vamos, que se me acaba de ocurrir. Ya que el padre de Pujol salió indemne de todos estos asuntos durante tanto tiempo, tú dices que ya les procesan en el año 61 cuando está el hijo en la cárcel, ¿tú crees que pudo o había alguna relación de protección con funcionarios franquistas que explicase esta inmunidad durante tanto tiempo? Sí, yo creo que sí, porque fíjate también que el día que se hace el consejo de guerra a Jordi Pujol, el padre se reúne con el capitán general, que eso lo sabemos porque la prensa en aquella época, ¿te acuerdas que tenía una pequeña sección que era algo así como los centros oficiales, ¿no? Las audiencias que ha concedido hoy el gobernador civil, etcétera, etcétera? Salía simplemente una retahíla de nombres, simplemente y es curioso que Florenzi, acompañado de un pariente que está bien relacionado con las alturas y acompañado de un industrial, consigue una cita con el capitán general, seguramente para tratar de apalabrar lo que puede ser la sentencia, ¿no? Y yo creo que sí, que Florenzi siempre tuvo ese recurso y sospechosamente yo he encontrado, esto no aparece en el libro, pero recuerdo un agente de policía que aparecía en esas diligencias que se hace contra Florenzi y tal. Y luego he investigado a un policía y he encontrado que tenía grandes propiedades y que llevaba a sus hijos también al colegio alemán. Puede ser casualidad, pero sí que había una corrupción instalada en las esferas oficiales, evidentemente. Y un hombre como Florenzi, estoy seguro que sabía ganarse los favores, ¿no? de esa corrupción institucional, seguro. Oye, sí. Es que en aquella época el capitán general era un personaje.
Sí, o sea, y encima en Cataluña, donde tantas veces fue Franco sin encontrar ningún problema de orden público. Por cierto, bueno, aunque esto ya vamos a hablar más tarde. O sea, llegar al capitán general no llegaba a cualquiera. No. O sea, había que tener aldabas, como se decía antes. Oye, Josep, las primeras acciones catalanistas de Pujol, ¿las hizo en la universidad o vinieron más tarde? No, en la universidad él encuentra que hay poco ambiente catalanista y entonces justamente en esa época él ingresa en una cofradía religiosa vinculada a Montserrat y ahí empieza todo. Estamos hablando del año 46 y además es un momento que a través de la religión hay un renacer del catalanismo cultural, porque se hizo un gran acto en el año 47 en la Bahía de Montserrat, pero nosotros hemos localizado una carta inédita de Pujol con 17 años a Millet padre, que era el financiero y que eran mecenas del catalanismo, en la que Pujol le viene a decir que están perdiendo el tiempo con esto de la cultura, que lo que hay que hacer es actuar, que él prácticamente viene a proponer una violencia, digamos, una clandestinidad, ¿no? Y efectivamente Pujol durante 10 años tiene como dos vidas, ¿no? Por la mañana o los fines de semana, mejor dicho, él es una especie de predicador en esa cofradía religiosa, pero luego tiene ese lado subversivo de hacer pintadas, de colgar señeras cuando hay actos oficiales, ¿no? Con unos grupos, digamos, clandestinos y eso finalmente culminará, como sabes, en la campaña contra el director de La Vanguardia en el año 60, que es un momento crucial porque Franco se da cuenta que el régimen tiene un gran desgaste y en el año 57 ofrece a los antiguos lo que era el regionalismo, ¿no? La Lliga, les ofrece entrar en las instituciones, por ejemplo la figura del alcalde Porcioles, que toma posesión en el 57. Y en ese momento, claro, la siguiente generación del catalanismo piensa, vaya, ahora ya Franco los ha comprado a todos, ¿no? Que esa es la filosofía de esa octavilla de os presentamos a Franco como corruptor, ¿no? Entonces yo creo que Pujol a final de los 50 dice, ahora es el momento en que me la tengo que jugar, tengo que intentar algo porque el régimen se ha fortalecido con ese pacto, con ese catalanismo burgués, ¿no? Sí, bueno, si me permites, Josep, algo parecido sucede con el nacionalismo vasco en los finales de los 50 y sobre todo los años 60, que es que los hijos de los PNVistas, que muchos de ellos están en el germen de lo que fue ETA, claro, están, digamos, totalmente desorientados ante el abandono de la política y de la acción cultural por parte de sus mayores. Además, y entonces dicen, hay que hacer algo, y ese algo acaba siendo pegar unos cuantos tiros. Por cierto, aparte de hijos de nacionalistas, había también hijos de franquistas. O sea, también, y esto hay que subrayarlo, porque los etarras empiezan a matar a gente acusándola de franquista, pero oye, a taxistas, a policías municipales y demás, si tenían, como dijo, pues no me acuerdo, hace poco dijo, vamos, fue una intuición genial, no me acuerdo exactamente quién fue, si fue Gaisca Fernández o uno de los investigadores de ETA. Dijo, bueno, estos señores que querían ajustar cuentas con el franquismo, ¿por qué no empezaron ajustándolas en su casa, con sus padres? Claro. Que los padres, muchos padres de estos eran gerifaltes del franquismo, incluso alcaldes de pueblo. Sí. Bueno, esto se ha repetido ahora estos días en Cataluña, ¿no? Que los chicos se manifiestan en las calles y al día siguiente salen los padres diciendo que la policía se ha portado muy mal con los chicos, que me ha venido a casa a cenar con unos moratones, ¿no? Sí, es sorprendente, ¿no? Ese tipo de relaciones, pero bueno, yo justifico que hubiera hijos de franquismo, por lo menos era lógico que los hijos se manifestaran, ¿no? Evidentemente era una dictadura, ¿no? No, pero lo que le quiero decir, yo lo que les echo en cara es que empezasen a matar a pobres desgraciados. Y en cambio mi padre era liberal de toda la vida, eso es una frase recurrente que yo he encontrado en cantidad de relatos de falangistas, ¿no? De cardistas catalanes, pero el hijo siempre te dice eso, pero ojo, era muy liberal, era un liberal de toda la vida que no.
sí, eso es. Eso, mira, el otro día estuvimos Javier y yo en un acto presentando un libro mío y salió este asunto y dije yo, oye, es que le preguntas a Cristina Almeida por su padre, que fue subjefe del movimiento en Badajoz, y te dice que su padre, que no se lo toques, que era una persona maravillosa. Preguntas a José Bono, cuyo padre fue alcalde de su pueblo, y una persona maravillosa, decente, querida por todos. Preguntas a Lluís Llach, y que su padre también fue alcalde del pueblo y también una persona maravillosa. ¿Y te acuerdas lo que dije yo, Javier? Bueno, que aquí el único malvado era Franco, que era como el jinete sin cabeza, que salía por las noches acompañado de los modos de la Guardia Mora, y era el que se dedicaba pues a secuestrar niños y a matar gente. Y dices, pues mira, pues eso no, sobre todo en el caso vasco, porque esa transmisión de culpa lo que lleva es a disculpar que se mate a un pobre desgraciado que pasa por la calle porque a lo mejor tiene carnet de falange, y eso es, Josep, lo que para mí es reprochable en eso. O sea, que el hijo, es que hay una dinastía, creo que son los Comín, ahí en el nacionalismo catalán, que el abuelo era carlista aragonés que subleva Zaragoza el 18 de julio. El padre, el hijo, ya era comunista, y ahora el nieto está en Junts per Catalunya. No sé si está con Puigdemont fuera de España. Sí, correcto. Sí. No, yo creo que las discusiones familiares en la mesa deben ser muy entretenidas en esas familias, ¿eh? Incluso puede que haya un reparto de papeles, no lo sé. Yo creo que algo de eso hay, ¿eh? No sé si tú has visto la película El señor de Ballantrae o has leído la novela de Stevenson, que son dos hermanos escoceses en el siglo XVIII, cuando está recién implantada la dinastía Hanover, y se produce el alzamiento porque llega el príncipe Carlos, el Bonnie Prince Charles, el alzamiento jacobita. Y entonces los dos hermanos quieren ir con el príncipe a restaurar a los Estuardo, y el padre, que está muy mayor, les dice, no, uno de vosotros tiene que ir con los ingleses por mucho asco que os den, porque así, venza quien venza, siempre habrá un Ballantrae entre los ganadores. Oye, Josep, entonces el abad Escarré era franquista o falangista, ¿no es así? Sí, bueno, el abad Escarré fue uno de los amigos personales de Franco, pero hay un momento que percibe que los vientos soplan en otra dirección y hace pues una homilía en respuesta a su vez al gobernador civil, y consigue reescribir su historia de una forma impresionante. Sí, hay un travestismo ahí de abad en antifranquista de toda la vida que resulta realmente sorprendente, ¿no? Porque de hecho, cuando hablamos de esa movilización de Montserrat del año 47, es que allí acudieron los catalanistas, pero es que acudieron los falangistas, acudieron los carlistas, y realmente la abadía recibía un trato de favor de todo gobernador civil. De hecho, cada gobernador civil que era nombrado en Barcelona en los años 40-50 tenía que pernoctar, presentaba sus respetos al abad, era el acto, digamos, inicial de su mandato como gobernador, ¿eh? Que realmente tenía ahí un poder simbólico, pero se dejaba querer, por supuesto, por el franquismo, ¿eh? Nos quedan Josep, 10 minutos y no queremos que se nos pase lo que tú ya has mencionado del asunto de La Vanguardia, la campaña contra el periódico que toma base, el trampolín es una supuesta pataleta del director de La Vanguardia, Luis de Galinsoga, en una iglesia. Y digo supuesta porque sobre esto también habéis investigado y habéis puesto en duda la versión canónica que se da en Cataluña en el año 78 sobre este incidente, en el que se cuenta que Galinsoga se enfrentó con un sacerdote porque había ido a misa y el sermón había sido en catalán, y sale diciendo que todos los catalanes son una mierda, y encima deja su tarjeta como acto de desafío, y es ahí donde destaca Pujol. ¿Cuál es el papel de Pujol por un lado y cuál es la verdad de este incidente? Pues mira, claro, es una campaña que empieza con una octavilla, que habla de un incidente que ha ocurrido en junio. La octavilla empieza a circular en octubre-noviembre, pero se inventan que el pie de imprenta sea de julio para fingir que es producto de la indignación del momento, ¿no? Es decir, claro, una campaña que empieza ya así, ya te das cuenta que era eso, que era un montaje, ¿no? Seguramente Galinsoga era un
tipo irascible que había un matoncete, un incidente, pero yo recuerdo haber hablado con periodistas de La Vanguardia ya veteranos como Vila San Juan y lo consideraban su maestro, su amigo, bueno, un personaje muy especial, pero que Galinsoga tenía amigos en Cataluña, era íntimo del conde de Godó. Vamos a ver, esa campaña efectivamente catapultó a Pujol, y ahí Pujol descubre el poder de la mentira, ¿no? Yo creo que el éxito de la campaña le hace a él darse cuenta que la verdad no es importante, que si tú fabricas un mito, eso te va a funcionar, ¿no? Y entonces, ¿qué papel juega en el catalanismo la mentira o el mito? Mira, la memoria histórica es básicamente un producto catalán. Durante 30 años de democracia en España no se ha hablado de memoria histórica por una razón, porque cuando uno explicaba las atrocidades de un bando, pues en tu misma familia o entre tu círculo de amigos te explicaban las atrocidades del otro bando y ahí quedaba todo neutralizado, ¿no? Es decir, la memoria histórica en el conjunto de España ha empezado cuando han muerto los testigos, y ahora sí que puede haber una memoria histórica desde uno de los dos bandos, ¿no? Que es el que la mueve. En Cataluña, en cambio, la memoria histórica la llevamos sufriendo 40 años por lo siguiente. Hubo un pacto. El discurso oficial era: Cataluña fue la víctima de la guerra civil. Así la izquierda tapaba las miserias de ese terror rojo del que antes hablábamos, y la derecha tapaba su connivencia, digamos, con el franquismo. Entonces llevamos 40 años con que Cataluña es víctima del franquismo. ¿Quién ejemplifica eso mejor que nadie? Pujol, que ha estado en la cárcel por enfrentarse al franquismo. Da igual que les digas que Florencio se enriqueció con el franquismo, da igual que les digas la colaboración de los antiguos de la Lliga con el régimen, da igual que digas el desarrollo de la industria catalana 35 años sin huelgas, sin sindicatos, yo no niego, por supuesto, la represión cultural que hizo la dictadura, ¿no? Pero esa visión de Cataluña como víctima de la guerra civil y del franquismo es muy simplista, muy manipuladora, ¿no? Y esa es la base de lo que sucede en Cataluña. Esa mentira fundacional es lo que realmente construye esa hegemonía cultural del catalanismo actualmente en Cataluña. Bueno, pero esta campaña, por muy mentirosa que sea, acaba con una victoria que es la destitución de Galinsoga. O sea, pues sí. Claro, esto es lo que anima a Pujol a seguir y seguir bueno, y seguir. Pero piensa, Pedro, por ejemplo, Pujol dices, fue nuestra primera gran victoria desde la guerra civil. Perdone, señor Pujol, en el año 51 hubo una huelga de tranvías que provocó la destitución del gobernador civil Eduardo Baeza Alegría, por una huelga provocada por la subida del billete, una huelga en la que participó mucha gente, incluidos falangistas, ¿no? de falangistas de base, ¿no? Es decir, que victorias contra el régimen no era la suya la primera, ¿no? Y sin embargo él consigue efectivamente ese éxito, como tú decías, ¿no? Sí. Josep, pasemos a los incidentes. Has hablado de Pujol en la cárcel, a los incidentes del Palau, que parece ser, con Franco dentro, lo que motivaron o lo que condujeron a Pujol a la cárcel. ¿Qué pasó ahí? No, mira, eso fue improvisado porque hasta el mismo día del concierto no se sabía si iba a sonar el canto de la señera, que era una especie de himno del Orfeón catalán, y yo creo que ahí Pujol no tuvo ningún liderazgo, fue un trabajo de un grupillo de amigos que dice, bueno, vamos a tirar unas octavillas, y de hecho ellos no esperan ahí grandes resultados, es un acto más en respuesta a una visita oficial de Franco dentro de esa operación que se llamaba la Operación Cataluña que estaba haciendo Franco, y nada, era una intervención más, y tuvieron la mala suerte de que los capturaron y descubrieron que ellos llevaban las octavillas contra Franco y también de la campaña Galinsoga. Entonces ahí, tirando del hilo, se llega hasta Pujol. Pero ¿qué reescritura hace Pujol de todo este suceso? Mira, esta misma semana la revista de historia más difundida en Cataluña entrevista a Pujol sobre esa detención y torturas, y él dice, bueno, yo aguanté ahí varias horas y eso permitió que mis compañeros escapasen, ¿no? Los que, digamos, la red, digamos, que teníamos. Bien, eso es sencillamente falso, porque Pujol no le detienen esa noche, a Pujol le detienen a la noche siguiente. Esa misma noche detienen a los chicos que están en el Palau, Pujol no había ido allí, los van interrogando a lo largo de la madrugada, empiezan al día siguiente los registros domiciliarios y finalmente se llega a través de la declaración de uno de ellos a Pujol, pero ya es en la madrugada siguiente, es decir, que Pujol todavía se presenta como el hombre que ha permitido que otros se escapen, cuando ya se habían escapado todo el que quería escaparse, menos él. Que ahí es uno de los interrogantes, si él se deja
detener precisamente por la rentabilidad que él podrá sacar a eso. Pensemos que mientras él va a estar en la cárcel, toda Cataluña se llena de pintadas Pujol Cataluña, es decir, su grupito, su célula, porque el catalanismo funcionaba mucho por células, era como Al Qaeda, cada una quería hacerlo mejor que la otra, ¿no? Y la de él coge la primacía a través de esas pintadas y fabrica ese mito que ha perdurado quizás hasta el día de la confesión, que empieza un poco a tambalearse, aunque ahora lo tienen, como dije antes, un poco en la nevera, ¿no? Esperando mejores tiempos. Sí, pero ya digo, fue fortuito. Él era una lanzar octavillas, como ha sucedido muchas veces en el liceo, pero alguno de ellos fue imprudente y llevaba encima la octavilla contra Franco y a Pujol se le procesa no por los hechos del Palau, se le procesa por la octavilla de Franco, contra Franco. Josep, tu libro Pujol todo era mentira, 1930, 1962, acaba precisamente en el 62. ¿Vais a continuar? Porque yo creo que a partir de aquí empieza lo más interesante casi de Pujol, ¿no? Sí, pero hombre, yo creo que la esencia del mito ya está ahí dibujada, ¿eh? Sí, ahí empezaría sustentada. otro tipo de libro. Sí. Claro, ahí empezaría otro tipo de libro, ¿no? Sí, que es el Pujol gestor político, que claro, a ver, un señor que es amigo de Javier de la Rosa, que en su barco espiaba a la gente con micrófonos, claro, puede ser para una película sobre las malas artes del gobierno, ¿no? Pero no, nosotros de momento no nos hemos planteado investigar a Pujol. Quizá el Pujol político falte perspectiva, ¿no? Y de momento hemos hecho esta etapa. El hecho de que la hemos titulado cronológicamente puede inducir a pensar que ahora vendrá el segundo volumen. No es así, ¿eh? Nosotros, nuestra idea, precisamente queríamos hablar de Pujol y dijimos, si intentamos abarcarlo todo, nos quedaremos quizá un poco superficialmente, ¿no? Y decidimos elegir lo que nos parecía la esencia de Pujol, y yo creo que ahí hemos captado un poco el personaje, cómo se fabrica el mito de Pujol. No, desde luego lo habéis conseguido. Sí. A mí el libro me ha encantado, tanto por el personaje en sí como por lo que decía al principio, la fundamentación de vuestra investigación, que es minuciosa más no poder. Oye, y es que además es un libro que con tantas citas a pie de página, con tanto párrafo que sacáis de boletines oficiales y de sumarios y tanta declaración de testigos, en ningún momento se hace pesado de leer. O sea que ahí también se nota vuestra arte, el tuyo y el de Trallero, para escribir y hacer ameno esta vida que a fin de cuentas, oye, yo creo que es una vida tan de novela precisamente porque Pujol la va reescribiendo constantemente. Claro, sí, es verdad, sí, es un hombre que tiene esa capacidad de autoinvención, ¿no? De ir a Castilla y bueno, yo soy un admirador del pueblo castellano, de la grandeza castellana, y luego tiene mil caras y en todo es excesivo, ¿no? Un personaje es banquero, pues se convierte en el tipo más rico de Cataluña en aquel momento, eso sí, con un pie de barro, ¿no? Político, 30 años agarrado al poder, ¿no? Sí. Bueno, nos queda un minuto, Josep, sí. Y yo no quiero que nos vayamos sin contar cómo acabáis vuestro libro, y siento desvelar el final, pero acabáis diciendo que Jordi Pujol encima solicita un indulto a Franco. Sí. Te debo decir la verdad, yo he pedido al Ministerio de Justicia, por favor, que me busquen el expediente de petición de indulto, no me lo han encontrado, pero es evidente que había un indulto generalizado por los 25 años de paz del año 61, y eso no bastaba, tú tienes que solicitarlo. Entonces el biógrafo de Benet, que era otro de los activistas de la época, refiere que hay esas conversaciones familiares entre Benet, Marta Ferrusola, etcétera, sobre la conveniencia o no. Benet consideraba que Pujol tenía que estar más tiempo en la cárcel, pero está claro que a Pujol se le hacía aquello muy pesado. Tenía miedo de que si estaba mucho tiempo dentro perdería ese liderazgo, ¿sabes? Entonces él tenía que volver a la palestra rápidamente, y evidentemente pidieron el indulto, está claro. No bastaba con... ¿vale? Hay el indulto general que propone la autoridad del Estado, pero luego tú tienes que... solicitarlo a nivel individual. Exactamente. Pues Josep, felicidades por este libro, Pujol, todo era mentira, de Editorial Almuzara, 1930-1962. Tendremos tiempo de seguir hablando, ¿eh?
Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, Javier y Pedro. Cuando saques el libro sobre los toreros en Cataluña. Oye, y yo soy un gran aficionado taurino, mi abuela era barcelonesa, aunque a mi familia le gusta un poco. A mis hijos tampoco, pero yo sigo manteniendo esa tradición, así que ya un día charlamos, ¿eh? Un día charlamos sobre con Pedro Balaña y Espinosa. Fantástico, fantástico. Un abrazo muy fuerte, Josep. Un abrazo. A ti, hasta pronto. Adiós. Gracias. Adiós.